Hola, buenas tardes chicos. Voy a compartir pantalla. Decime Mara si se ve y arrancamos la clase. Sí se ve, profe. Bien, lo que vamos a ver en el tema de hoy es un concepto nuevo que tiene que ver con lo que ustedes ya estuvieron realizando el día lunes, una representación de la superficie terrestre sobre un plano. Es lo que hicieron el día lunes cuando hicimos el trabajo práctico. Entonces, ese concepto es lo que se llama cartografía. A ver, ahí está. ¿Y qué es la cartografía? Es la ciencia técnica y arte de representar en un plano la superficie terrestre. Es lo que nosotros definimos como una ciencia, es una técnica y un arte de representar parte de la superficie terrestre en un plano. Y tenemos dos tipos de cartografía, o conocemos dos tipos de cartografía. La cartografía antigua, que la gente se ejecutaba dibujando los cartógrafos que observaban en los viajes de los grandes navegantes aproximadamente y a simple vista. Había que tener una buena memoria. De estos personajes de la antigüedad se destacan, por ejemplo, de estos mapas que se dibujaban en la antigüedad, se destacan grandes figuras de la navegación como el genovés Cristóbal Colón, que él tenía una idea de que la Tierra no era plana sino redonda, y que saliendo de un punto podía darse la vuelta al mundo y llegar al mismo punto. Y de ese concepto, con esa idea, consiguió lo que el hito más grande de la humanidad, que fue el descubrimiento de las Américas. Otro personaje de la historia muy importante fue Marco Polo, que con sus viajes a las Indias, donde hacía transitaba la ruta de la seda, como se conocen en los libros de historia, llegado a lugares impensados por el resto de la humanidad, y de esta manera esos cartógrafos que acompañaban a estos dibujantes permitían tener unos mapas de esos lugares de una manera bastante rudimentaria y primitiva. Pero luego apareció la cartografía moderna con el uso de la tecnología. Eso agilizó y dio mucha precisión a los mapas como nosotros lo conocemos en día. Por ejemplo, la cartografía se transforma en cuanto a la exactitud y precisión ayudada por la fotogrametría y la fotointerpretación. Aéreas, perdón, a través de técnica, investigación y observación de fotografías aéreas e imágenes satelitales. Por su parte, la fotointerpretación busca delinear áreas en la que se uniforme la roca, la fisiografía y estudiar el suelo o suelos representativos para cada situación. Aclarándoles, digamos que la fotointerpretación lo que hace es justamente, como su nombre lo indica, fotointerpretar a través de un par de fotografías o fotogramas, como se llaman. Es decir, a través de fotografías yo puedo observar si es una ciudad, un poblado, un centro poblado, es la zona rural, si en esa zona rural hay cursos de agua, si hay elevaciones, si hay bosques naturales o bosques sembrados por el hombre, si hay cultivos, si hay ganadería, etcétera, etcétera. Justamente su nombre lo indica, es fotointerpretación. En cambio, la fotogrametría, que es un concepto que nosotros lo vamos a ver durante este cuatrimestre y un poquito más adelante, la fotogrametría es lo que es la técnica, ciencia o arte que me permite a mí obtener información métrica a través de un fotograma. Es decir, yo con un modelo fotográfico puedo obtener valores cuantificables o mensurables en ese sentido. Ese es el concepto de la pequeña diferencia. Después, cuando demos fotogrametría, lo vamos a volver a recalcar. Tenemos una clasificación de la cartografía según diferentes enfoques. Por ejemplo, tenemos según la base de la precisión de la información, o sea, que la información que ellos contienen sean precisas. Tenemos cartas topográficas y mapas topológicos o esquemas. Según el criterio respecto a la información que contiene, tenemos cartas topográficas y cartas temáticas. Y según la escala, tenemos una escala grande, mediana y pequeña. Ya vamos a ver cada uno de esos. Según la clasificación de la cartografía, según la base de la precisión de la información, tenemos cartas topográficas y mapas topológicos. Entonces, las cartas topográficas exigen una métrica de precisión. Ahí en esta clasificación entrarían los mapas bases formados por el fondo del plano básico a fin de lograr la precisión geográfica, los mapas de uso apoyándose en el anterior incluyen la información específica,
y los planos de obra civil para la ingeniería, la arquitectura y la mensura. Ustedes lo que hicieron el lunes en la práctica, en el croquis, son los planos que entran en esta categoría, porque ustedes lo que están por mostrar el día de mañana con esa planimetría es una situación que ocurrió con medidas cuantificables y precisas que ustedes mismos han tomado. Entonces, aquí entra la planimetría dentro de esta clasificación. Luego tenemos la otra clasificación, los mapas topológicos o esquemas. Son sin métrica de precisión, o sea que aquí la precisión, precisión no es fundamental. Son representaciones esquemáticas de elementos gráficos. Tenemos carta temática y gráficos. Este tipo de mapas o de ilustraciones representativas tienen que ver más con la parte estadística. Por ejemplo, en los censos poblacionales se utiliza imágenes y se trabaja con colores, por ejemplo, en una determinada ciudad o en la ciudad de Corrientes, nuestro ejemplo, cuántas personas viven, cuántas personas son menores de edad, cuántas personas son hombres, cuántas personas son mujeres, cuántas son personas de no binarias. Ese tipo de información es la que me brinda a mí el mapa topológico. No me brinda precisión, sino son representaciones que a veces hacen colores para tener una mayor ilustración de qué es lo que estoy queriendo hablar. En cambio, los que ustedes hacen, el trabajo que ustedes hacen, sí requieren métrica de precisión, por eso es importante las mediciones a la hora de efectuar nuestra planimetría. El otro concepto, según el criterio respecto a la información que contienen, son las cartas topográficas. O sea, en las cartas topográficas lo que intentamos volcar e identificar las características de la superficie terrestre tan fielmente como pueda con las limitaciones impuestas por la escala. Requieren una métrica de precisión. ¿Qué significa eso? Que nosotros no vamos a dibujar o a representar fielmente la superficie terrestre. Por eso el dibujo técnico, que es la herramienta que nosotros utilizamos para hacer nuestra representación de las planimetrías, nos limitan algunas cuestiones y eso es hacia la función del trabajo planimétrico. Y después tenemos las cartas temáticas, que muestran sobre un fondo topográfico todos los tipos de fenómenos cual y cuantitativos que puedan ubicarse en el espacio. Son el producto de relevamiento efectuado por distintas metodologías. Aquí también esta información, las cartas temáticas, ustedes van a ver mucho, se usa mucho en geografía y en geodesia. Por ejemplo, cuando hay que estudiar las composiciones del suelo, cómo está dividida la capa de la superficie terrestre, en qué tipo cómo se dividen las capas, si hay suelo arenoso, suelo granito, si hay piedra, si hay de humus, que es la parte superior de la superficie terrestre. Ese tipo de esquema es el que se utiliza con este tipo de cartas temáticas. Y según la escala, tenemos en escala grande que pueden ir de la escala 1 en 1 en 10.000, que son representados en los planos, que son los planos que ustedes van a hacer a futuro. La escala mediana, que se puede representar en escala 1 en 50.000, que son las cartas después se les va a mostrar cuáles son las cartas. Hoy en día se trabaja mucho todavía con cartas en formato papel, con soporte papel, pero también la tendencia es que empezar a trabajar con todo lo que es la información que existe en Internet de la manera digitalizada. Y la otra escala es la escala pequeña, que es la escala 1 en 250.000, que son los mapas. Esos mapas que teníamos en la escuela primaria cuando íbamos a nuestros grados, en la escuela secundaria, estaban los mapas de la República Argentina o de la provincia o del continente americano. Esos mapas están realizados de una manera artesanal, digamos de una manera analógica. Antes se dibujaban los mapas, hoy en día se hace ya a través de una aplicación, a través de un programa o de un software determinado. Después tenemos lo que conocemos nosotros como cartografía digital, el sistema de información georreferenciado, por su sigla en inglés es GIS. Esto es muy novedoso, ya en otras actividades, en otras profesiones se ocupa, pero ustedes todavía están en un campo bastante nuevo, reciente, entonces lo empiezan a realizar ahora, lo empiezan a utilizar como recurso para obtener información de una escena o de un lugar. El área de cartografía digital y GIS ha sido creado con el objetivo principal de asistir
y capacitar a todas las áreas productivas de un ministerio o de un organismo público en el que concierne el procesamiento de información georreferencial. Es decir, la cartografía digital es una forma de cartografía que utiliza la tecnología informática para la representación gráfica de mapas, y este término se diferencia del concepto de cartografía analógica. La cartografía analógica es lo que nosotros veíamos y utilizábamos anteriormente, es decir, los planos y los mapas que trabajábamos de manera tangible a través de los soportes papel o el soporte físico. Cambio, la cartografía digital utiliza un sistema de información geográfica, SIG o GIS, depende, que codifican y gestionan variables y datos geoespaciales mediante diferentes recursos como base de datos, aplicaciones estadísticas, programa de diseño asistido por ordenador, de cartografía automatizada y teledetección. Es decir, un GIS es un compendio de todo eso. La generación de un sistema de información geográfico está orientada a cubrir las necesidades actuales y futuras, funcionando como una herramienta que nos acerca al territorio, que nos permite su estudio, identificación, interpretación y elaboración de conclusiones del mismo, logrando de esta manera la integración de la información, como así también advertir o incrementar los impactos de un determinado proyecto que podría producir en su entorno. Cabe aclarar que la tecnología utilizada es un software libre y de código abierto, lo que evita gastos en licencia y permite un libre acceso. Es decir, un GIS es un sistema de información georreferenciado, es decir, que tengo información que está georreferenciada y donde yo puedo obtener todo tipo de información que compete a cada una de las actividades. Es un trabajo, es un recurso que utilizan muchas actividades profesionales, y hoy en día las ciencias forenses también empiezan a incursionar en este rubro, porque es importante que ustedes tengan un conocimiento y en base al GIS y de algunos software que hay hoy en día, se trabaja mucho con lo que se llama en la jerga profesional de ustedes y que de a poquito van a ir conociendo el mapa del delito. Hay distritos, hay ciudades que de acuerdo al tipo de delito forman una base de datos y eso les permite a ellos poder actuar en la prevención en algunos casos de algunos tipos de hechos. Hay lugares de la ciudad de Buenos Aires, que es nuestro punto de referencia más importante, donde hay determinados barrios, determinados lugares, como es la City porteña, donde están todas las casas de cambio y todos los bancos, que hay tipos de delitos que se llaman salidera bancaria. Entonces, de esa manera, la policía puede, a través de la información que manejan, a través del GIS, pueden actuar de manera preventiva en el hecho de evitar ese tipo de delitos. En otros lugares habrá otro tipo de delitos como asalto, robo de arma armada, robo de vehículos. Entonces, de a poco las fuerzas federales y las fuerzas de las provincias van utilizando este recurso que muchas veces estaba un poco, digamos, separado de lo que podían utilizar, y que otras actividades profesionales sí ya lo utilizan y lo vuelcan a sus profesiones. ¿Qué es un SIC? Lo vamos a ir desmenuzando de alguna manera. Vamos primero a hablar del concepto. Es un sistema informático capaz de administrar entradas de información, me estoy refiriendo a eso, proveer almacenamientos, tiene que tener mucha capacidad de almacenamiento, manipular y analizar información geográfica, es una herramienta de análisis de la información. Es justamente como es una herramienta de análisis de información, cualquier profesional, depende de su profesión, es la que puede utilizar. Por eso son de libre uso y no son aranceladas, sino registrándose con un usuario en clave a través de un sistema determinado, uno puede tener acceso a esta información. ¿Cuáles son sus componentes? Son dos componentes: los datos gráficos, que son representaciones geométricas de los objetos naturales o artificiales construidos por el hombre. Se distinguen la geometría, o sea, la posición absoluta en relación a la eje coordenada, y la topología, según la relación entre los objetos. Por ejemplo, ¿a qué se refieren los datos gráficos? La ubicación de una infraestructura, de un edificio, la ubicación de un puente, la ubicación de una avenida, la ubicación de un barrio privado, un barrio cerrado, o un barrio al estilo FONAVI, que es el Fondo Nacional de la Vivienda. A eso se refiere cuando hablamos de datos gráficos. La ubicación
espacial y geográfica de los elementos de una ciudad. Y los datos alfanuméricos son las propiedades que cada uno de esos entes figuran en los mapas. Esta componente de los datos es lo llamado temático. Entonces, los datos alfanuméricos a mí me define qué es una calle, qué es una avenida, qué es un edificio que puede ser una escuela, puede ser la universidad, puede ser una facultad, puede ser algún organismo eh, nacional o internacional. A eso se refiere el componente de datos alfanuméricos. Un mapa GIS es lo que ustedes están viendo en la imagen. Por ejemplo, capas de información, overlay lo van a encontrar, este término lo van a encontrar mucho en los libros. Fiorella, cuando empezó a desarrollar seguramente lo que es AutoCAD, le habrá hablado de las capas o layers, que es lo mismo, layers en inglés de capas. Entonces el sistema AutoCAD lo que tiene es muchas capas que están todas encima y depende de lo que yo quiera mostrar, es que voy destildando o tildando las capas que nosotros necesitamos. Ese mismo concepto se aplica aquí. Tenemos datos topográficos, datos demográficos, geopolítica, fotografía aérea, imágenes satelitales y datos de vegetación y fauna. Por ejemplo, los datos de vegetación y fauna implican muchas veces a los ministerios que tienen que ver con la producción, la industria y la agricultura para saber qué tipo de información manejamos. Y hay una cuestión que también ustedes tienen que tener en cuenta y que se ha dado en los últimos años acá en la región. Estamos en el año 2025, hace 4 años más o menos, o 3 años, saliendo de la pandemia, ustedes vieron, nuestra región en época de verano es muy propensa a tener demasiado calor y a tener demasiados focos de incendio. Este tipo de información apareció. ¿Cómo? A través de aplicaciones donde el cuerpo bombero, que hasta entonces no utilizaba este tipo de información, podía tener en su teléfono celular este tipo de información y ante una alerta de un posible incendio, con estas imágenes satelitales uno podía localizar de una manera. Eso es lo que hace a la tecnología. Por eso este es un mundo donde en la era digital tenemos en nuestros teléfonos infinidad de apps. Entonces, como de esto podemos conocer. Y este tipo de uso de información o de herramienta de trabajo nos permite a nosotros, el día de mañana que nos toque intervenir en un equipo multidisciplinario de tareas, analizar las consecuencias de un incendio de determinadas características que ha arrasado y ha quemado hectáreas o miles de hectáreas en esta información. A veces sin necesidad de ir a la zona de los hechos, a veces con la necesidad de ir a la zona de los hechos para contrastar lo que me dice la información que yo lo tengo en una imagen, en una pantalla de computadora. Entonces, cada vez cobra más notoriedad y relevancia este tipo de información que no necesariamente ustedes lo tengan que manejar de una manera idónea o desarrollada, pero trabajando en equipos multidisciplinarios, el licenciado en sistema o el analista en sistema que trabaja en esto o el ingeniero en sistema, sea cual fuera el título que tengan, le da cierta información a ustedes que ustedes sí la pueden manejar de una manera mucho más acorde a lo que tienen. No es necesario ser desarrollador o licenciado en sistema o analista en sistema. Lo que ustedes tienen que aprender, como aprendimos todo en nuestra actividad profesional cuando trabajamos en relación de dependencia y en equipos multidisciplinarios, es utilizar la información que me brinda un colega de otro sector y esa información que yo obtengo, trabajarla y volcarla a mi ámbito laboral y que me puede permitir a mí resolver con esos valores que me dan o esa información que yo obtengo. Esa es la idea del trabajo. No es necesario que ustedes hagan un SIC y sean especialistas en SIC. Si les gusta este tipo de actividades, sí, hay que perfeccionarse, como siempre le decimos nosotros en clase, para que ustedes puedan continuar en este rubro de la capacitación y el esfuerzo constante de superarse. ¿Seguimos? Importante, los mapas en sí pueden tener cualquier tipo de datos, enfermedades, negocios, grupos. Ese es otro tema. Saber, por ejemplo, los grupos étnicos en el continente africano, que con los mapas obtenidos por los SIC a través del trabajo de campo. El trabajo de campo en los SIC, ¿cómo se hace? Yendo al lugar, haciendo información.
tomando información. Los censos poblacionales, que todos alguna vez fuimos censados en alguna oportunidad, el último censo, si mal no recuerdo, fue hace pocos años. Eso es un trabajo de campo para tener información de un ciclo. Porque la información estadística que me hace el censista cuando yo voy, cuando va a mi casa y me toma ciertos datos y me está preguntando algunas cuestiones, eso en algún momento se vuelca y tiene como resultado conocer cuánta población tiene un país, en cómo está dividido esa población, qué grado de instrucción tiene. Toda esa información es importante muchas veces conocer para saber dónde estamos. La información está estructurada en términos de variables, conjunto de atributos y de atributos, los valores que adquiere la variable, por ejemplo. Variable es un grupo étnico y los atributos blanco, pardo, negro u otro. A eso se refiere la información que se procesa a través de un GIS. Las variables y sus atributos tienen también valores numéricos que las describen de una manera precisa. Me están dando información, chicos, me están dando decir que en la provincia de Corrientes hay alrededor de 1 millón de habitantes en todo el territorio de la provincia, que en su mayoría el 51-52% son mujeres, que el 49% son varones, que de ese porcentaje de varones hay un determinado porcentaje que son menores de edad. Esa es la información que me está brindando esto. En el caso de la ciencia forense también. Lo que pasa es que en nuestros países, este tipo de información todavía no se lo maneja de una manera acorde y aceptable. En otros países de Occidente y más desarrollados, tienen una información muy importante. Entonces, yo le decía el otro día con el uso de las tobilleras electrónicas, cómo se controla o cómo se monitorea a las personas que están en libertad condicional, o si están en su domicilio o qué están haciendo. Y lamentablemente acá en la República Argentina, el patronato que nuclea esas cuestiones tiene insuficiente gente, la gente no quiere trabajar porque la paga es mala, el trabajo es malo y tenés que estar mucho tiempo. Entonces, hay ese tipo de situaciones hace a que nosotros tengamos una falencia grande en esa situación. La información está georreferenciada. ¿Qué significa? Es decir, que podemos ubicarla en unas coordenadas específicas o en una área determinada por puntos, polígonos, líneas o rastros. Es decir, toda esta información no es que está en el aire, que está volando y que no está referenciada en nada. No, por lo contrario, esto existe, está referenciada. Entonces, nosotros necesitamos saber utilizar y saber explotarla en el sentido, en beneficio de la ciencia forense. Descripción, por ejemplo, esto es una descripción del paisaje cultural en la ciudad de Creta, en la isla de Creta, zonas políticas y santuarios. Esto es la información que a mí me arroja un GIS, por ejemplo, si yo quiero saber la zona política y los santuarios que existen en este país determinado que es Creta. Esto me da la información de un GIS. Si yo quiero saber, si yo lo adecuo al GIS para saber que tengan que ver con cuestiones de nuestra actividad, por ejemplo, se puede hacer un mapa donde se hace un trabajo de relevamiento de cuántos presos hay en la República Argentina, cuántas personas privadas de la libertad están en las cárceles, en los sistemas penales del país, cuántos son hombres, cuántos son mujeres. Toda esa cuestión hace al trabajo profesional de usted el día de mañana y muchas veces esa información también sirve para trabajar con políticas de Estado que puedan permitirme a mí tener una prevención. Si yo no sé cuántos presos tengo en el país o qué deficiencia tienen los presos en el país, lamentablemente nunca voy a poder solucionar esas cuestiones. Después tenemos la descripción del espacio urbano y la integración en Buenos Aires. Esto que usted ven acá es la ciudad de Buenos Aires dividida políticamente en los 100 barrios porteños. Esto es Capital Federal o la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Aquí está un poco más desarrollado el GIS, el mapa del GIS, donde lo podemos dividir por cuestiones que tienen que ver con las partes, como decía anteriormente, las capas o overlays, donde lo puedo dividir por manzanas. Aquí ya ven la información del GIS, como nosotros los conocemos como el Google Maps, donde está dibujado la misma zona, pero en forma de mapa. Y esta es la misma zona que esta, pero ya con lo que le permite bajar la información del Google en forma de satélite,
que sería esta imagen en forma de satélite y que sería esta imagen como forma de Google Maps. Yo les comento, le hice un comentario a algunos chicos, a algunos grupos el lunes, que lo mejor para trabajar es el Google Maps. Cuando vamos a hacer croquis, tomar medidas, poner medidas. Y no tanto esto, porque esto aquí no me permite anotar medidas, aunque sea en forma de croquis en el papel, porque no está diseñado para eso. Entonces, siempre que trabajen para hacer plan y croquis, usen la opción de Maps, que es la opción del recuadro de la izquierda, que es importante. Y acá vamos al concepto que a mí me atañe. Todo esta era una intro de qué es lo que es un GIS, que nosotros también lo vamos a utilizar. Pero, ¿qué es la planimetría? Vamos a volver a repetir en algunos conceptos varias veces este concepto para que a ustedes les quede. La planimetría puede entenderse o definirse como la parte de la topografía dedicada al estudio de los procedimientos y métodos que se ponen en marcha para lograr representar a escala los detalles de un terreno sobre una superficie. Es decir, la planimetría se deriva de la topografía y se dedica al estudio de los procedimientos y los métodos que se ponen en marcha para lograr representar a escala los detalles de un terreno sobre la superficie terrestre. O sea que el concepto es amplio, es bueno, y lo que ustedes ven aquí es una planimetría, en este caso accidentológica, y lo que estamos representando es o mostrando una determinada situación de un incidente vial que ocurrió en su momento. No se olviden que ustedes cuando trabajan, tanto en el ámbito privado como en el ámbito público en relación de dependencia, lo que hacen es contarme una historia de un hecho que ocurrió. Ustedes en este caso no actúan de manera preventiva, sino ustedes, por lo general, el perito licenciado cuando actúa está cuando se ha consumido un hecho de determinadas características. Entonces, ustedes lo que tienen que hacer con la planimetría en ámbito cerrado o en ámbito abierto, en escenario abierto, en escenario cerrado, es contarme algo a mí o contarle a las autoridades judiciales o al fiscal de turno qué es lo que pasó. Tenemos distintos tipos de planimetría. Tenemos la planimetría arquitectónica, que es la que ustedes están acá, que son los planos de nuestras casas, en planta y en corte, que son los que los organismos de control de cada ciudad exigen a los propietarios cuando están construyendo una vivienda que presenten las mismas ante ese organismo para que sea aprobado y que esté todo en regla. Después tenemos la planimetría forense, lo que les muestro acá a la derecha, que es, por ejemplo, ha pasado un hecho, un incidente, un hecho determinado, no sabría si decirlo homicidio, femicidio o lo que fuere, y ustedes tienen que dibujar la escena cerrada con todos los elementos que existen y tomar las medidas como indica él. Y luego tenemos lo que se llama la planimetría topográfica, que es lo que a mí me compete como profesional que soy como agrimensor, es lo que yo hago es esto. ¿Sí? Pero las tres utilizan el mismo recurso, que es el recurso del dibujo técnico. Si yo puedo dibujar algunas de estas, puedo dibujar las otras. Entonces, yo trabajo mucho en esto. Yo también soy un técnico formado en la escuela a nivel secundario y antes de empezar a estudiar la universidad me ganaba la vida haciendo planos de vivienda, por eso sé perfectamente dibujar esto, y lo que me especialicé y me perfeccioné cuando fui designado docente en criminalística es aprender a hacer relevamiento de escenas forenses. Entonces, por eso soy profesor, pudo haber sido un arquitecto, pudo haber sido un licenciado en criminalística, el profesor que hoy le estoy dando la clase. Meramente yo me adecué bien a ellos, tuve que estudiar, perfeccionarme para poder llegar a ser docente y poder darle las clases que hoy en día, gracias a Dios, tengo el gusto de darlas a ustedes. Estos son los signos cartográficos. Los signos cartográficos, ¿cómo les puedo hacer la analogía? Vieron que nosotros tenemos, cuando aprendemos escritura en la escuela primaria, tenemos las vocales y las consonantes. Uniendo esas vocales y consonantes, formamos letras, palabras
formamos con esas letras del alfabeto y de las vocales, formamos palabras y esas palabras unidas por conectores podemos formar palabras y oraciones. Aquí es exactamente lo mismo. Nosotros tenemos simbología que me permite en el plano marcarlas y son simbologías de carácter universal que me permiten a mí, por ejemplo, saber que una figura de un rectángulo así es una ruta provincial. Si va un número acá adentro, me está indicando qué tipo de ruta es, qué número de ruta. Si es un pentágono invertido, me está diciendo que es una ruta nacional. Si tiene esta figura, me está diciendo que cabecera un departamento, que ocurrió en la capital de un departamento o en la capital mismo. Si no, es una localidad y así infinitas situaciones que se pueden presentar. Eso lo vamos a ir desarrollando y lo vamos a ir viendo a lo largo de la cursada de planimetría. El otro día me estaban preguntando los chicos cómo marco la señalética, el nombre o las señales reglamentarias. Visto de arriba es un circulito nada más. Y después se hacen referencias, se pone señal informativa que dice permitido estacionar o la información que requiere. Pero básicamente es como en un texto son las consonantes y las vocales que me permiten a mí en el dibujo representar o estar dándome información. Después, cuando hagamos más práctica, yo te voy a mostrar algunas cuestiones que también le van a servir a ustedes. Volvemos al concepto de escalas. ¿Por qué? Porque la escala es importante y porque el concepto de planimetría dice los métodos que se ponen en marcha para lograr representar a escala los detalles de un terreno. Entonces, la escala, como les dije en la introducción, en las primeras clases, es importante para ustedes. Las escalas son magnitudes lineales de los mapas, cartas y planos, son proporcionales a las del terreno. La relación entre ambas medidas recibe el nombre de escala. Entonces, las magnitudes lineales que yo puedo encontrar en un mapa, una carta, en un plano, son proporcionales a la del terreno. Entonces, la relación entre ellas recibe el nombre de escala. En otras palabras, se puede decir que la escala es la relación matemática que existe entre las dimensiones reales, o sea, las dimensiones reales las que existen en el terreno, y las del dibujo que representa la realidad sobre un plano mapa. Es decir, esta escala que yo estoy leyendo acá, que se lee 1 en 10, el denominador de la relación siempre es 1, es la unidad 1 o es la unidad. ¿Y qué me dice la unidad? Es la medida del objeto en el dibujo. Y lo que me dice debajo o a la derecha o debajo de la línea de fracción es la medida del objeto real. Lo que aquí en la unidad me representa una unidad del dibujo, del objeto en el dibujo, este me representa 10 unidades. Escuchen, acá no le estoy hablando de unidades de longitud, hablo de unidades en general. La escala se sobreentiende que representa unidades de longitud. Yo puedo dibujar la escala en cualquier unidad de longitud. Recuerden que la unidad de longitud en la República Argentina, que el país adoptó como modelo de unidad de longitud, es el metro patrón. Los países, la gran mayoría de los países del mundo, a excepción de algunos países de lengua anglosajona, tienen otra unidad de longitud que nosotros, es diferente a nosotros. Por eso nuestras cintas, si ustedes miraron ese día, en un lado de la cara está expresado el metro y del otro lado de la cara está expresado en inglés que se dice feet. ¿Qué es eso? El feet es un pie. Un pie equivale a 0,30 centímetros. Esa es la relación que tienen que tener en cuenta. Ojo cuando trabajen con la cinta, porque muchas veces los estuve observando, están leyendo con el lado de la cara de la cinta en rojo. Y eso está expresado en pie. Si ustedes dan vuelta a la cinta y lo apoyan del lado color negro, eso que dice meter, es metro, es la unidad de longitud que nosotros tenemos. Al igual que el odómetro. Por ahí me decían, no puede haber 370 metros. No, le digo, tampoco puede haber 37 metros. Entonces hay algo que no está funcionando. Y es el tema de unidades de longitud. La distancia que había de la longitud de una calle creo que era 37 metros.
algunos me dieron 36,80. Por eso le decían le decía Alexi, le decían los chicos, ustedes van a tener la misma escena y les puedo asegurar que a menos que se hayan pasado información entre los grupos, todos van a tener diferentes medidas, porque la medición es muy subjetiva y propio de la persona que lo toma. Entonces, pueden tener, todos los grupos pueden trabajar en la misma escena y les puedo asegurar que no hay ninguno que tome la misma medición porque ustedes tienen la particularidad de apreciar cuando leen. Entonces, no todas las personas aprecian de la misma manera. Perdón, estaba tomando un poco de líquido porque se me seca la garganta. Y la escala es tan importante. La escala es la relación entre las medidas que existen un plano, carta o mapa y su correspondiente medida que existe en el terreno. Ese concepto, si ustedes lo manejan y lo aprenden a trabajar, les allana el camino. Tenemos tres tipos de escala o tenemos una clasificación de escala. La más normal es la escala natural, la escala que ustedes, todo el mundo conoce como 1 en 1. Es cuando el tamaño físico del objeto representado en el plano coincide en la corriente. Por ejemplo, Mara es una chica de 1,65 m y de peso 45 kilos. Esas medidas que yo estoy dando de Mara son las medidas reales, están realizadas en una escala natural. ¿Por qué? Porque la escala natural es lo que representa tanto en medidas de longitud de los objetos que nosotros vemos en nuestra realidad. Ustedes pueden tener una cama de una plaza que debe medir 1,90 m o 2 metros de largo por 0,80 de ancho. Esas son las dimensiones de una cama de una plaza que ustedes compran cuando van a una mueblería. Eso son medidas reales que están en escala. Después tenemos la escala de reducción. Se utiliza cuando el tamaño físico del plano es menor que la realidad. Esta escala se utiliza para representar piezas de planos, de vivienda, mapas físicos o de territorio. Es decir, es lo que ustedes hicieron el lunes. Tomaron medidas de ancho de calzada, de ancho de vereda, de longitud de calles y yo les digo, ¿eso lo pueden dibujar en una hoja de papel o en el monitor de la computadora? Seguramente me van a decir que no. Claro, porque ahí entra el concepto de escala que estábamos viendo anteriormente. Entonces ustedes tienen que, a ese croquis que lo dibujaron por medida en escala natural, ¿qué es lo que tienen que hacer? Adoptar una escala que permita reducir esas mediciones que ustedes obtuvieron a una escala de reducción que les permita dibujar en el papel o dibujar en el monitor de la computadora. Por el contrario, la escala de ampliación se utiliza cuando hay que hacer el plano de piezas muy pequeñas o de detalles de un plano. Por ejemplo, la escala de ampliación se utiliza mucho en mecánica, en ingeniería mecánica y en ingeniería electromecánica. ¿Por qué? Porque ahí las piezas de los componentes son infinitamente pequeñas. Entonces, yo lo que necesito cuando tengo que dibujar una pieza infinitamente pequeña, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué es lo que hacemos nosotros con nuestro teléfono? Hacemos un zoom, acercamos. Entonces, aquí cuando hago una escala de ampliación, lo que hago es como utilizar el zoom de nuestros teléfonos y dibujar una pieza, que puede ser un tornillo o una rueda dentada o lo que fuere, dibujarlo que en su estado natural es muy pequeño, dibujarlo de manera amplia. En la ciencia forense también se utilizan escalas de ampliación cuando quiero señalar algunas cuestiones que tienen que ver con hechos de planos de detalles, por ejemplo, huella de frenada, resto de algún material que existe. Entonces, todo eso hace que yo trabaje con tipo de escala. Vuelvo a repetir, en una planimetría se puede trabajar no solamente con una única escala, no, nadie dice eso. Se puede trabajar con varias escalas a la vez. La idea es que esté bien utilizado el concepto y que esté bien representado el concepto de escalas. Por ejemplo, yo en una escala, en una planimetría, puedo dibujar la planimetría propiamente dicha en una escala, los anchos de calle y de manzana en otra escala, y si tengo algún plano de detalle, también lo puedo dibujar. Entonces, no necesariamente se establece que las planimetrías se hacen en una única escala, no. Ustedes pueden utilizar
varias escalas. Lo que sí es importante hacerlo resaltar es que si utilizan varias escalas, lo tienen que dejar expresado en el dibujo. Es decir, planimetría realizada en escala 1 en 100, planimetría de ancho de calle y de calzada realizada en escala 1 en 200, y plano de detalle, se marca el plano de detalle realizado en escala 1. Pero sí, se realiza en varias escalas, pero se deja asentado en qué escala se realiza cada una de las actividades. Las reglas se les comentó el día lunes, pero es bueno volver a repasar. Determinar siempre el punto cardinal norte. En el caso de la actividad del lunes era fácil porque ya la había indicado. En otras circunstancias, cuando le toque otra escena, también van a tener que utilizar la brújula o cualquier otro de elementos de ubicación, que pueden ser los astros celestes. No dibujar cosas que no tienen directa relación con el caso. O sea, muchos me decían, dibujo la plaza. No, la plaza no tiene nada que ver. Yo la plaza es circundante o lindante al hecho. La plaza, olvídense que está dibujo, que existe. Bueno, se pueden olvidar, pero no tienen que dibujar nada de lo que tenga, lo que está dentro de la plaza, porque no forma parte de nuestra escena. Nunca confiarse en la memoria para hacer correcciones posteriormente fuera del lugar, es del hecho. En este caso, es decir, nunca confiar en su memoria, siempre anotar todo. Eso lo estuve observando en algunos casos, van anotando como referencia. Solamente aquel que hizo el croquis o del trabajo del lunes es el que sabe. Y siempre anotar la escala del bosquejo del croquis a medida que vayan trabajando. En este caso, de la actividad del día lunes no le dimos escala que poner, porque más adelante, cuando tengan que hacer ese plan, ese croquis, convertirlo en un plano, sí le vamos a establecer la escala determinada. Estos son elementos para hacer una cartografía pericial. Son elementos que me permite a mí trabajar. Esta es la estación total y este sistema se llama un GPS geodésico. Se instala con un trípode y estos son los bastones que se van colocando en diferentes lugares de la escena y va a haber intercomunicación entre ellos. Y después aquí ustedes verán que hay computadoras portátiles donde la información se baja en un software y se ordena todo. La prueba pericial constituye un medio de prueba indirecto de carácter científico por el cual el juez, de conocedor de ciertos aspectos técnicos, puede valorar, apreciar y tener conocimiento de los mismos, siempre que tales aspectos sean relevantes para la contienda. La intervención como perito es incompatible con la condición de juez y con la posición del par. El perito es pues un tercero ajeno al proceso que posee unos conocimientos técnicos especializados y que emite declaraciones sobre asuntos litigios. Yo siempre le digo a ustedes, todos los profesionales, pero más que nada ustedes, futuros licenciados, forman parte de un equipo multidisciplinario. Ustedes son muchas veces el apoyo de estudios jurídicos o de abogados que los contratan a ustedes y les dice, este es el caso, esta es la situación, hace tu investigación y dame tu informe técnico. Y muchas veces de ustedes, por eso es importante que empiecen a trabajar en lo que es la oratoria, en lo que es la cuestión de expresarse verbalmente en cuestiones que tengan que ver con la profesión de ustedes, porque muchas veces ustedes son llamados a prestar declaración en el juicio donde ustedes fueron contratados por una de las partes para estudiar el caso determinado y evaluar su informe pericial. Y si su informe pericial carece de consistencia o tiene mucha inconsistencia, como se dice en la jerga, la contraparte los va a voltear en el buen sentido y lo va a tirar por abajo todas sus conclusiones periciales de su pericia. Entonces, lo que ustedes tienen que hacer es también demostrar con conocimiento científico de por qué llegaron a esas conclusiones. No parece algo tonto o algo menor, pero en la actividad profesional es muy importante tener en cuenta esto, porque el día de mañana muchas veces ustedes van a confrontar de cierta manera con a veces algunos
colegas que fueron compañeros en la formación en el instituto o con algunos docentes que ustedes los tuvieron como profesores y que hoy están enfrentados por una causa u otra. El informe pericial en el ámbito de la topografía es lo que tiene que ver conmigo. Las fuentes de información casi nunca deben faltar en un informe pericial de este tipo son las siguientes: una cartografía catastral actualizada, cartografía catastral histórica, certificado de incidentes registrales, mediciones topográficas realizadas en el terreno, reportajes fotográficos. Yo le voy a decir, yo hace 28 años que me recibí, hace 25 años que estoy matriculado como profesional en mi actividad profesional y como también matriculado en el Poder Judicial, y nunca tuve la intervención o fui llamado para un determinado algún cuestionamiento, algún arbitraje en lo que tiene que ver con mi actividad profesional, que es la agrimensura. Pero sí tengo colegas que han ido y bueno, es todo un trabajo arduo de realizar y también emitir un dictamen, porque muchas veces, en el caso de mi actividad profesional, muchas veces están las cuestiones que tienen que ver con la usurpación o lo que es el tema de establecer el deslinde y los límites de una propiedad. A veces hay intereses muy importantes y por eso es cuestionar que es importante que todos los profesionales sepan actuar en estas cuestiones. Para realizar cualquier informe pericial, esto viene a colación para cualquier profesión, chicos, es fundamental una minuciosa recopilación de la información previa correctamente documentada. Esta información por sí sola y de forma aislada ya no nos puede resultar de gran ayuda, pero muy habitualmente es la relación entre estas fuentes de información y el estudio topográfico sobre el terreno, lo que nos dará la clave para resolver técnicamente el rompecabezas. ¿Qué se supone cada informe pericial? Este procedimiento se realiza generalmente mediante un sistema de información geográfico o a través de un sistema SCAD. ¿Esto qué significa? Es que primero hay que hacer un trabajo concienzudo y de profundo análisis a la hora de buscar información. Yo tengo que tener toda la información posible de un hecho determinado. Si tengo que acudir a las fuerzas de seguridad, a la policía, a la fuerza de seguridad que fuere, a los juzgados correspondientes, primero me tengo que munir de toda la información. Y luego tengo que hacer un exhaustivo análisis pericial, informe pericial, y ese informe pericial muchas veces requiere que tenga que volver a hacer una planimetría, y para volver a hacer una planimetría me tengo que volver a situar en el lugar del hecho. O sea, es como hacer una reconstrucción de adelante para atrás de cómo contaron las cosas. No se olviden que puede ser una situación que haya pasado hace mucho tiempo y eso a ustedes les indique que, tengo que reconstruir todo. Bueno, pero ese es mi trabajo. Para eso también fui designado perito y, bueno, para eso cobro una remuneración. Los supuestos más frecuentes en los que se puede trabajar en un perito judicial en el ámbito de la topografía y la geotemática son delimitación de la propiedad, deslinde de mediciones, que no solamente compete a mí, a mi profesión. El profe Plaquín me cuenta que en el gabinete tienen muchos casos de usurpación en la ciudad de Resistencia y en las ciudades aledañas, donde necesitan la participación de profesionales de la agrimensura o de la ingeniería que manejan los equipos de estaciones totales y que ellos como peritos judiciales son llamados a intervenir por parte de la autoridad judicial que les permite determinar cuál es el deslinde que corresponde. Mediciones de finca y parcelas, finca con doble inmatriculación registrales, localización de fincas registrales, litigios relacionados con la servidumbre. Las servidumbres son esos pasillos que existen en algunas casas que los hermanos se dividen, yo voy a vivir adelante, yo voy a vivir atrás, pero el que va a vivir atrás necesita salir a la calle, para lo cual necesita lo que se llama una servidumbre de paso. Muchas veces esa servidumbre de paso se ve interrumpida porque los hermanos no se llevan bien o porque entre familiares no se llevan bien y uno le bloquea la salida del otro. O sea, situaciones que parece de tono menor, pero que muchas veces conlleva situaciones de envergadura mayor y situaciones bastante graves, por decirlo así. Litigios relacionados con el planeamiento urbanístico, finca de objeto de preocupaciones, también existe mucho en estas cuestiones.
Y el ingeniero en topografía y geomática, como experto en el ámbito de la implementación de la propiedad inmobiliaria, es el profesional más indicado en la realización de informes periciales en este campo de actuación. Estos informes ofrecen valiosos instrumentos para la producción. No solamente habla del ingeniero en topografía o geomática, sino en general en las profesiones como la de ustedes. Ustedes, les vuelvo a repetir, y no me voy a cansar de decirlo en todas las cohortes, ustedes forman parte y son miembros auxiliares de la justicia. No quiero, ¿qué quiero significar con eso? Que ustedes están a la par de cualquier profesional que trabaja en la justicia, un abogado, un escribano, lo que sea. Ustedes son el profesional que le da el basamento fundamental para defender o atacar una defensa determinada en base a su trabajo profesional. Está en ustedes trabajar de una manera acorde, decorosa y profesional. Por eso yo siempre le hago una salvedad, que el que es como alumno, como trabaja como alumno, el día de mañana, cuando sea profesional, trabaja de esa misma manera. Entonces, el que es cuando es alumno pide prórroga o le dice al profesor que tuvo mil inconvenientes o lo que fuere, cuando es profesional pasa lo mismo con la autoridad judicial. Entonces, les quiero significar? Que uno se refleja como es cuando es estudiante y muchas veces como es cuando es profesional. Entonces, si tienen esa situación, esa condición, traten de cambiarla porque no queda bien a vista de las autoridades judiciales o potenciales empleadores que ustedes estén pidiendo prórroga para la presentación de una situación determinada o un informe determinado. ¿Se le puede dar una prórroga? Sí, pero una vez, si ustedes son reiterativos en pedir, no queda bien y no. El único inconveniente que van a tener ustedes el día de mañana es que no los van a volver a convocar para un determinado. Ustedes saben que hoy en día la cuestión laboral está muy, muy complicada y hay muchos colegas como ustedes que están en la misma situación. Entonces, traten de cumplir en los términos que la justicia les dice para realizar su trabajo pericial. Entonces, esta recomendación que les puso Cámara, que estudien para el próximo examen, es la verdad. Queremos que sea así, pero este tema era el que eh, yo quería que ustedes este, estén al tanto. Es el tema 3 de cartografía de GIS. El GIS es un tema importante que aquí en la ciudad de Corrientes, a comienzos de los años 2000, entre 1999 y el año 2000, se contrató un servicio para realizar el GIS y se hizo un estudio, un trabajo de estudio donde yo trabajé 18 meses y se digitalizó mucha información catastral que teníamos porque requiere mucho dinero, requiere mucha tecnología, equipamiento, y entonces la ciudad de Corrientes, no, perdón, la provincia de Corrientes tiene realizado bastante información digital, pero como sucede muchas veces, eh, quedó a medio, o sea, el trabajo no se llegó a terminar en su totalidad. Creo que la provincia de Formosa sí lo tiene hecho porque yo tengo colegas que trabajan allá y me lo han comentado y me lo han hecho saber. Y en la provincia del Chaco también han hecho un trabajo similar al de Corrientes, pero creo que como aquí tampoco se ha terminado. Bueno, más o menos son las 18:15 horas. Este es el tema número 3. Este tema forma parte del trabajo práctico evaluativo cuando lo tengamos. Todavía no hay fecha, por eso no le estoy adelantando nada. Yo le voy a dar la fecha con antelación. No está quedando algunos temas todavía por desarrollar, por eso no quiero adelantarme mucho. Lo que yo estoy abocado en este momento es que primero tengan el material, el elemento teórico, para luego volcarlo a la práctica y seguir avanzando. Así que, por lo tanto, por el momento, esto por ahora va a ser todo el tema número 3
que hablamos de cartografía y esas cuestiones, pero no me quiero olvidar de algo que es importante y quiero que lo vean. Vamos a detener un poquito la grabación y voy a mirar otra cosa.